Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional. Esta semana, Rusia ha lanzado más de un centenar de misiles y drones contra territorio ucraniano como respuesta al ataque del sábado pasado contra el puente de Kerch, que une Rusia con la península de Crimea. El servicio de inteligencia ruso arrestó a 8 personas por su presunta implicación en la explosión, que ha calificado de acción terrorista. Moscú señala a la inteligencia militar ucraniana como autora del ataque, mientras que desde Kiev insinúan que el origen es un golpe interno ruso para debilitar a Putin. Los principales objetivos rusos en Ucrania han sido infraestructuras estratégicas, militares y energéticas, además de zonas civiles sin ningún valor militar. Una de las consecuencias para Europa de estos ataques es que Kiev se ha visto obligado a detener el suministro energético hacia la Unión Europea debido a los daños en las infraestructuras energéticas. Los expertos ya advertían que antes de un ataque nuclear ruso, Putin podía llevar a cabo numerosas acciones ofensivas en el contexto de una guerra híbrida, como destrucción de infraestructuras críticas, ciberataques masivos y desestabilización con campañas de desinformación antioccidental en lugares como los Balcanes o el Sahel. Para hacer frente a los ataques contra infraestructuras críticas, desde Kiev aseguran que no tienen ni un 10% de los medios de defensa antiaérea que necesitan. Más allá de Ucrania, al menos 15 países de la alianza han firmado una carta de intención para unirse al proyecto alemán de construir un escudo antimisiles para proteger el continente de posibles ataques. Putin y Erdogan se han reunido en Astana este jueves para abordar la guerra en Ucrania y una posible negociación, mientras que la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado la reciente anexión de las 4 regiones del este de Ucrania, con 143 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, entre las que se encuentra China. Por cierto, esta semana Rusia también ha declarado que se abrirá a estudiar un posible encuentro entre Biden y Putin en la cumbre del G20 el próximo noviembre. Otra de las novedades de esta semana en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido que Putin y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, han acordado el despliegue de tropas conjuntas tras el empeoramiento de la situación en la frontera occidental de ambos países. Lukashenko aún no ha aclarado dónde se desplegarían y acusó a Ucrania y a los bálticos de planear ataques contra su territorio. En el artículo Rusia, Bielorrusia y nuevos escenarios en la guerra de Ucrania, publicado en LISA News, te explicamos el impacto del paso de Bielorrusia, así como de la Rasputitsa en el terreno este invierno y el nombramiento del general Sergei Surovikin como comandante general de las fuerzas rusas en Ucrania. Este domingo comienza en China la celebración del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, en una víspera inusualmente marcada, según los expertos, por protestas contra el gobierno y la política de cero COVID. Se espera que el presidente chino, Xi Jinping, sea reelegido como líder del partido y del gobierno. En LISA News te damos todas las claves para entender la importancia de este encuentro y qué podemos esperar. Esta semana también se ha ampliado la crisis diplomática entre Estados Unidos y Arabia Saudí tras la decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo. Biden ha prometido consecuencias y ha declarado que esta decisión significa que Riad se está aliando con Rusia. Además, en LISA News también te hemos explicado en qué consisten los ejercicios nucleares de la OTAN Steadfast Union, que tendrán lugar la semana que viene con un total de 14 estados participantes. Estas maniobras tienen lugar todos los años sobre estas fechas, pero este 2022 cobran especial importancia ante las amenazas nucleares rusas. Otras noticias de la actualidad internacional son: la Unión Europea acuerda crear una plataforma para comprar gas de manera conjunta antes del verano de 2023.
Además, los 27 también han planteado instalar en Polonia y Alemania las misiones de entrenamiento de las fuerzas de Ucrania. Polonia detecta una fuga en una de las líneas del gasoducto Druzhba que transporta petróleo desde Rusia hasta Europa Central. Israel y Líbano alcanzan un acuerdo histórico sobre sus fronteras marítimas para la explotación del gas. Haití pide ayuda militar internacional para solucionar la situación de inseguridad en el país. Oficiales de Estados Unidos se reúnen con los talibanes por primera vez desde la muerte del líder de Al-Qaeda a finales de julio. Rusia incluye a Meta, Facebook, en su lista de organizaciones terroristas. Estados Unidos impone un bloqueo al sector de semiconductores en China. Erdogan anuncia que estaría dispuesto a dar luz verde a la candidatura de Finlandia a la OTAN, pero no a la de Suecia. Y el ejército de Francia abandonará la República Centroafricana tras 62 años de presencia en el país. Inteligencia. Según los expertos, Alemania es el país europeo más afectado por el espionaje ruso y tiene un preocupante problema con la penetración rusa en sus instituciones. Esta semana se anunció el despido de Anne Schimbaum, jefe de ciberseguridad alemán, por supuestos contactos con los servicios de inteligencia de Moscú. Recordamos que, como te contamos en Lisa News, el pasado septiembre Alemania también abrió una investigación por las supuestas conexiones con el Kremlin de dos funcionarios del Ministerio de Economía alemán que se dedicaban a cuestiones energéticas. En España, el Centro Nacional de Inteligencia ha revelado una trama de espionaje de Marruecos en Madrid. Te contamos todas las claves en Lisa News. Y en Europa, Europol ha detenido a un sospechoso de eludir las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Además, la inteligencia británica ha afirmado esta semana que Occidente podría no detectar a tiempo un ataque nuclear ruso y la inteligencia bielorrusa acusa a la OTAN de estudiar la posibilidad de un ataque nuclear contra Bielorrusia y Rusia. Para terminar, Estados Unidos y la Unión Europea negocian proteger la transferencia de datos transatlántica con el objetivo de reducir también el riesgo de ciberespionaje. Este es el tercer intento estadounidense de solucionar las preocupaciones de la Unión Europea ante la posible vigilancia por parte de las agencias de inteligencia del país. Ciberseguridad. La Agencia de Seguridad del Transporte de Estados Unidos emitirá nuevos requisitos de ciberseguridad para algunos sistemas claves de aviación tras el ciberataque de esta semana del grupo prorruso Killnet. Con un ataque de denegación de servicio, colapsaron más de una docena de sitios web de aeropuertos estadounidenses encargados de informar al público sobre tiempos de espera y congestión. En Lisa News analizamos hasta qué punto Killnet, que también declaró la ciberguerra a España e Italia el pasado mes de mayo, es una amenaza real. En el marco de las protestas que continúan en Irán, un grupo de la oposición iraní, conocido como Edalat Ali, realizó un ciberataque contra la televisión pública en el que alteró la emisión para difundir durante unos segundos una imagen del líder supremo envuelto en llamas y acusándole de tener las manos manchadas con la sangre de los jóvenes iraníes. En España, la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas millonarias vía SMS, haciéndose pasar por entidades bancarias. Además, esta semana en Lisa News también te hemos explicado qué es y cómo opera Chaos, la última ciberamenaza que ya ha infectado a millones de ordenadores en todo el mundo, y cuáles son las leyes que regulan la ciberseguridad en la Unión Europea y en España. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que hayan sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.